Hola, 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 cordial saludo para todos. Bienvenidos a una nueva masterclass. Estamos tratando un tema que es de suma importancia para esta actual generación, que es el tema que tiene que ver con el estrés. ¿Cómo se maneja el estrés? Al estrés se le ha denominado la enfermedad de moda en este momento. Muchas personas están colapsando básicamente por altísimos niveles de estrés. Y sin duda alguna la pregunta surge de un modo relevante. ¿Cómo puedo yo hacer para manejar adecuadamente el estrés? Recuerden ustedes que todos nosotros necesitamos cierto pequeño nivel de estrés para poder desarrollar nuestra máxima capacidad. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia en nosotros? También a partir básicamente de ciertos niveles de estrés. Pero como nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del tema de hoy, nosotros necesitamos identificar cuáles son las fuentes que generan fundamentalmente estrés para nosotros, cómo manejarlo y cómo hacer que esto realmente no tenga los efectos dañinos que vemos que ha ocasionado en un amplísimo segmento de personas que están en este momento realmente muy afligidas en su salud a causa del estrés. Bueno, vamos a mirar el manejo del estrés. El manejo del estrés. ¿Cómo se maneja el estrés? Así como un submarino nuclear se tiene que aprender a manejar también el estrés. Cosas muy grandes tienen que aprender también a manejar en nuestra vida. Y vamos a estar mirando básicamente algunos escenarios que competen a esto. Vamos a tener una óptica nueva, una óptica diferente con relación a esta parte. Yo quiero comentarles lo siguiente. Nosotros necesitamos conocer fundamentalmente también de qué contexto venimos. Existen muchísimas culturas en el mundo entero. Cada una de ellas tiene cosas sumamente relevantes, otras que son un poquito menos relevantes. Uno mira, por ejemplo, culturas orientales como la japonesa, y dentro de la cultura japonesa, por ejemplo, el sentido de tribu es muy importante para ellos. Es decir, allá un adulto tiene autorización para llamarle la atención a un niño si está jugando en las escaleras eléctricas o si puede llegar a sufrir algún accidente o causarle a otras personas un accidente o cosas por el estilo. Esa cultura permite a causa del sentido de tribu que ese tipo de cosas se puedan dar. Pero por otro lado, los niveles de suicidio que manejan los japoneses, los orientales, son sumamente altos, son sumamente altos. Es una vida muy plana, es una vida ya muy definida, es una vida donde se pierde el sabor, la sustancia de alguna manera. Uno mira el contexto latinoamericano en el cual nos encontramos nosotros y el latinoamericano es muy bueno para moverse en medio del caos. El latinoamericano sabe improvisar. De hecho, lo que le estresa al latinoamericano, sobre todas las cosas fundamentalmente, es precisamente eso. Un sistema tan ordenado, tan riguroso, tanta disciplina, eso causa estrés. Así que tenemos que aprender a identificar de dónde venimos y cuáles son, por supuesto, las puertas a través de las cuales el estrés entra dentro de nosotros y puede ocasionar daños supremamente delicados. Recordemos, esto es a manera simplemente de repaso, lo que estuvimos mencionando en la sesión anterior acerca de lo que es el estrés. En primer lugar, el estrés se define como la relación fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Recuerden ustedes, necesitamos un pequeño nivel de estrés para poder desarrollar nuestro máximo potencial. Ahora, cuando ese nivel es amenazado de una manera bastante alta, ahí es donde realmente hay una respuesta fisiológica de nuestro organismo para defendernos, para afrontar las diversas situaciones de la mejor manera.
Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades. Recuerden, el estrés hace que somaticemos, hace que hayan desórdenes alimenticios, desórdenes en el sueño. Son múltiples las maneras como el estrés detona. Eso dependiendo de cada persona y de cada contexto y además de la fuente de la cual se está dirigiendo hacia cada uno de los eh, interlocutores el estrés. Y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. La respuesta al estrés es nuestra forma particular de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos encontrando. Es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas. Cuando vemos que no tenemos las armas, no tenemos los recursos para poder afrontar de una manera asertiva esa situación que se está presentando en nuestra vida, ahí es donde realmente surge la respuesta fisiológica de nuestro organismo para poder contrarrestar justamente el estrés. El origen del estrés fundamentalmente se da a través de tres fuentes convergen dentro del mismo lugar. Es una esquina de tres días. Por un lado están las demandas del entorno. Un entorno se puede tornar muy estresante cuando las demandas son muy altas en productividad, muy altas en resultados, muy altas en manejo de horarios, en rigurosidad, en que de pronto tenemos a un jefe o a una persona que está controlando demasiado las cosas. Hay personas que son demasiado controladoras y esto hace que evidentemente se genere demandas del entorno supremamente grandes. Por otro lado, intervienen las capacidades del individuo. Hay personas que tienen unas capacidades maravillosas para poder manejar ese tipo de situaciones y de contrarrestarlas. No lo toman como algo tan personal, tan directo. Evidentemente se incomodan y todo lo demás, pero algunos tienen la capacidad de poder manejar o sobrellevar las demandas del entorno de mejor manera. Sin embargo, cuando el individuo tiene de pronto un poco más limitadas sus capacidades, en ese momento de pronto se empieza a colocar otro de los detonantes que hace que el estrés ocasione precisamente daños. Y lo tercero es la percepción, es la lectura que tú le das, por un lado a las demandas, por otro lado a las capacidades que puedas tener, es la percepción. Y la percepción no siempre corresponde a la verdad. Todos nosotros tenemos una idea acerca de que lo que está pasando es completamente anormal. Algunos ven una montaña, un Everest enfrente de ellos. Otros ven un montecito. Todo depende del nivel de percepción que tenemos frente a este tipo de circunstancias. Entonces, el estrés es una respuesta natural del organismo. ¿Qué es el estrés? Es una respuesta natural del organismo. Nos sirve para poder sobrevivir, para sobreponernos. Eso es parte del mecanismo de sobrevivencia con el que nosotros hemos llegado acá. Qué diseño tan increíble el que nosotros tenemos. Pero para poder combatir precisamente todo tipo de oposición, se presenta el estrés. Es una respuesta natural del organismo. Ahora, ¿qué permite además el estrés? Permite que nos adaptemos a los cambios que se producen a nuestro alrededor. El negocio es adaptación. Necesitamos estar adaptados. Adaptarnos al entorno hace sin duda alguna que nosotros estemos en mejor capacidad de manejar cualquier desafío y de aprovechar lo que ese desafío presenta en nuestra vida como algo que nos lleve específicamente al logro, al crecimiento, a un resultado mayor, a mejores escenarios. Finalmente, ¿qué provoca? El estrés provoca una activación general del organismo. Todo tu organismo entra en una sintonía de activación precisamente para poder combatir, para poder dar esa respuesta natural a la amenaza que estás teniendo enfrente. Viene determinado por el estresor, que es el tipo de estímulo, problema o situación. Es la fuente, es la puerta.
¿Por dónde está ingresando el estrés directamente a nuestra vida? Ese es el estresor. Es el que hace o el que nos muestra, el que nos indica de alguna manera cómo nosotros podemos específicamente encontrar la puerta a través de la cual está ingresando esa situación a nuestra vida. En segundo lugar, la evaluación del sujeto. Y acá tiene todo que ver fundamentalmente eh, cómo percibimos subjetivamente si nos parece muy grave, incapacitante o que pueda tener graves consecuencias. Es la evaluación, es la lectura que tú haces fundamentalmente acerca de este tipo de situaciones. Y finalmente, la interacción entre el estresor y el sujeto. Es cómo nos comunicamos directamente con esa fuente que ocasiona estrés para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a mirar los tipos de estrés. Existen y vamos a centrarnos fundamentalmente en dos tipos de estrés. Uno de ellos no representa grave peligro, pero el otro de ellos es el que realmente nosotros tenemos que dedicarnos a combatir de una manera eficaz. Entonces, el primer tipo de estrés es el eustrés. Provoca una adecuada activación necesaria además para culminar con éxito una prueba o situación complicada. Este es el tipo de estrés positivo, el tipo de estrés bueno que saca de nosotros lo mejor, que ocasiona de parte de nosotros una reacción asertiva a cierto tipo de estímulos o de amenazas que hay dentro de nuestro entorno. Es normal y deseable tener una cierta activación en algunas situaciones. Hablar en público. Hay personas que cuando se tienen que referir a un público, se estresan muchísimo, se ponen nerviosos, les sudan las manos, empiezan a sudar, se vuelven torpes, empiezan eh, a tartamudear, se dice eso, empiezan a tartamudear, se confunden, se tropiezan, les da mareo, eh, son una serie de situaciones básicamente porque el hablar en público ocasiona específicamente eso para ellos. Sin embargo, hay otras personas que ven específicamente el estrés como una oportunidad para adaptarse fundamentalmente a el entorno en el que se encuentran y lo manejan bien. Cuando yo inicié esta sesión, les hablé acerca de que el contexto latinoamericano, el latinoamericano es muy bueno para moverse en medio del caos, para improvisar. Nosotros sabemos improvisar muy bien. Tengo un amigo que tiene un escarabajo, una Volkswagen de estos escarabajo antiguo, 1960 y algo, muy antiguo. Un día salió de viaje, iban para un matrimonio en una ciudad a las afueras de su ciudad y el vehículo se dañó. Lo que sucedió fue que la correa de repartición del motor se había roto, ya por vejez, ya por demasiado uso. Y lo que él usó fue un poco de eh, recursos para improvisar. Entonces le dijo a la esposa, quítate las medias veladas y con las medias veladas de la esposa improvisó una correa de repartición que los llevó al lugar de la fiesta y además los retornó de nuevo a su ciudad. Tenemos la capacidad de improvisación de una manera muy marcada en el contexto latinoamericano. El latinoamericano no tiene la vida tan organizada ni tan programada, tan cuadriculada como otro tipo de contextos. Y en el caso nuestro, fundamentalmente, nosotros nos sabemos mover muy bien improvisando dentro de cierto tipo de escenarios. Alguna vez recuerdo que estaba trabajando con un grupo de personas, estábamos, yo estaba como gerente de publicidad de una compañía que vendía un programa de inglés. Y un sábado, temprano en la mañana, estábamos reunidos y yo les dije a ellos, dejen todas sus cosas acá y salgamos un momento. Y salimos a una de las avenidas, detuvimos una buseta, nos subimos y cuando todos ya estábamos adentro de la buseta, yo me paré al frente, saludé a toda la gente que estaba en la buseta
y le pasé el balón directamente a una de las jóvenes que estaba con nosotros. Les dije, hay un tema que nos está a todos en este momento llamando mucho la atención y yo quiero que ustedes conozcan una óptica nueva acerca de este tema. Fulana de tal va a venir a hablarnos acerca de ese tema y la pasamos. Entonces, como habían varios compañeros, empezaron a aplaudir y toda la cuestión, la chica pasó, pero era poder estudiar fundamentalmente la manera como se afrontaba esa situación. Entonces, cuando ella terminó, hicimos un pequeño balance, le dimos como una especie de cierre al asunto y tuvimos ese mismo ejercicio también con otras personas en diversos momentos. Eso hace que nosotros realmente nos demos cuenta que somos una sociedad, los latinoamericanos, que sabemos movernos en medio del caos, que no nos quedamos cortos en medio de situaciones, sino que sabemos buscar alternativas, sabemos improvisar. El eustrés es un tipo de estrés positivo. Eso suena como contradictorio. El estrés que ha matado a tanta gente, el estrés que ha ocasionado tantas enfermedades ACVs en cantidades, accidentes cerebrovascular en forma, muchísimas personas estresadas, no duermen, no descansan, no se alimentan bien, están tensionadas, están irascibles. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando dentro del contexto de esa persona. Pues la verdad no tienen nada de paz. Son personas que están viviendo unos niveles de opresión ya supremamente delicados. El euestrés es un estrés positivo. Es ese tipo de estrés que produce que tu organismo se active fundamentalmente para dar una respuesta integral de tu cuerpo a una situación que consideras de alguna manera amenazante. Sucede cuando hay un aumento de la actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Fíjense ustedes que el ejercicio físico, el moverse, el entusiasmo, la palabra entusiasmo en su original viene de dos palabras, en, que significa dentro de, y teos, que significa Dios. Dios dentro. Una persona entusiasta es una persona que tiene a Dios por dentro. Es una persona que se muestra alegre, que se muestra comprometida, que se muestra sobrepuesta a toda situación que se opone directamente a él. Y la creatividad también es uno de los factores que hace que el eustrés realmente cumpla un propósito benéfico para nosotros. Practicar un deporte, afrontar algún reto o situación que consideras excitante. Hay un programa que se llamaba, a ver si recuerdo el nombre, eh, bueno, era un programa que eh, era impresionante además, era impresionante porque a las personas las metían en unos cubos de cristal en donde colocaban ratones, donde colocaban eh, cucarachas, culebras, bueno, una cantidad de cosas por el estilo. A veces ellos ingresaban con los ojos vendados, a veces tenían que meter las manos y eran tocados o rozados por cierta cantidad de cosas, ¿no? Y era poder vencer como sus miedos, fundamentalmente el norte de ese programa, era impresionante. Yo creo que una persona que hubiera sabido un momento antes lo que se iba a encontrar introduciendo su mano por ahí jamás lo hubiera hecho. Pero ese es el euestrés, es el estrés positivo que a todos nos puede traer bienestar. Sin embargo, hay un estrés, un tipo de estrés que es el estrés negativo, el estrés malo, el estrés que nos afecta, el estrés que trae sobre nosotros ya consecuencias bastante delicadas, en donde algunas personas de hecho empiezan a somatizar. El diestrés es el estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a una carga. Tú estás sobrecargado con una situación, la percepción que tienes de la situación es mucho más grande de lo que realmente es, pero esa percepción es la que está mandando básicamente eh, la orientación en cuanto a las decisiones que tú estás tomando en cuanto a ello. Provoca una inadecuada, excesiva y desregulada activación
psicofisiológica. Es dañino, nos provoca sufrimiento y además desgaste personal. El diestrés es ese estrés al que nosotros debemos tenerle la lupa puesta. No permitir de ninguna manera que ni la percepción ni el contexto dentro del cual nos encontremos sea el que realmente marque esa pauta. Hay tres fases claramente que se establecen al estudiar el estrés. La primera de ellas, la línea media, básicamente lo que nos establece es el nivel normal de resistencia. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro del diestrés, lo primero es alarma. El cuerpo, el organismo va a enviar una alarma y esa alarma generalmente es una alarma que tiene un pico bastante importante. Lo segundo es que tu organismo va a dar una reacción ante esa alarma y es donde acontece la segunda de las fases, la fase de resistencia. Pero por supuesto, todos nosotros no somos 100% resistentes en la línea del tiempo. ¿Qué tal personas que tienen que cuidar a una persona enferma? Todo el tiempo encerrados, 24/7, las enfermeras que tienen que cuidar a un enfermo. Pues llega un punto en el cual realmente ellas dicen, necesito aire, necesito salir, necesito personas, necesito estar en un centro comercial, necesito ver algo diferente a lo que ya he visto porque he estado 1 o 2 meses totalmente encerrada dentro de ese contexto. Eso ocasiona un diestrés bastante fuerte. Pero finalmente viene la peor de las etapas, que es la etapa de agotamiento, donde ya una persona, esto puede detonar fundamentalmente, como les decía, somatizando en una ACV o en una enfermedad o en un deterioro de salud, en insomnio, en una gran cantidad de cosas que por supuesto van a traer una gran afectación a tu salud. ¿Cómo evitamos el estrés? Lo primero es entendiendo que la actividad física trae bienestar para nuestro cuerpo. El ejercicio genera dopamina. El ejercicio hace que haya oxitocina en tu mente, en tu cerebro. Y cuando tú generas oxitocina y cuando generas todo esto, se genera un bienestar maravilloso para ti. Entonces, hacer ejercicio regularmente es sin duda alguna uno de los mejores eh, escenarios para que podamos evitar un diestrés para nosotros. Caminar, por ejemplo, es una excelente manera de comenzar. Si hay alguna persona que de pronto no tiene una rutina de ejercicio permanente, ya formada y todo lo demás, empezar a caminar, por ejemplo, salir a caminar. Esa es una muy buena terapia. 30 minuticos de caminata te van a dar, sin duda alguna, un bienestar, una oxitocina maravillosa para que combatas directamente el estrés. En segundo lugar, increíble, el escribir. Escribir acerca de cosas que te molestan. Eso te ayuda a pensar. Cuando tú colocas, cuando tú plasmas en papel, cuando tú escribes una meta, cuando tú escribes un proceso, cuando tú tienes un diario, las mujeres, por ejemplo, en esto son campeonas sobre nosotros. Muchas de ellas llevan un diario y en ese diario hablan consigo mismas, pero escriben y comparten su pensamiento y sus emociones acerca de lo que les está pasando. Hoy conocí a una persona que me parece interesante. Hoy me reuní con tal y tal y tal persona y lo único que sentí fue repugnancia. Tantas cosas que suceden, pero el poder escribir este tipo de cosas hace que definitivamente algo se sane también en tu mente. La persona con la que más hablamos es con nosotros mismos, no sé si lo sabían, pero nosotros tenemos activa la línea interna. Desde el momento en que tú despiertas en el día, desde ese momento tienes esa línea abierta y la persona con la que más hablas no es con tu compañero o compañera de vida, es contigo mismo. Y es necesario entender que muchas veces tenemos sintonizadas las 24 horas del día radiomiserias. Vemos el noticiero, nos alimentamos, es decir, empezamos a traer basura, alimentamos nuestra mente, alimentamos esta computadora maravillosa, perfecta, con cosas negativas, con cosas que no nos aportan. Y todo esto, evidentemente,
ocasiona estrés. Si tú empiezas a escribir, escribir es una de las grandes sanidades de la vida, porque te ayuda a poner en claro tus ideas, porque te ayuda a buscar alternativas. Desde muy niño yo siempre escuchaba que la gente decía, cuando uno viene a este mundo, hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo, hay que escribir un libro. Pero se daba esa opción de la escritura como una de las tres cosas indispensables que tú debes hacer al pasar por este planeta. Ahora entiendo mejor la razón. Ahora entiendo que cuando tú escribes, pones en claro tus pensamientos, tienes algo importante que comunicar, hay un legado que entregar a otros y sin duda alguna eso trae, de hecho, sanidad sobre tu propia vida. Deje que se vean sus sentimientos. Eso también es, nosotros somos campeones, los seres humanos, en esconder nuestros sentimientos. Hablar, reír, llorar, expresar enojo. Eso es parte de lo que es el equilibrio en la vida. Cuando una persona no llora, no expresa, se enoja, pero comprime todo ahí, es simplemente una olla a presión. Y en el momento en que estalle, es mejor que no estemos cerca de esa persona porque realmente lo que va a haber es un desastre ahí en ese lugar. Así que, de hecho, por salud mental, por bienestar propio, reír, llorar, ah, sin duda alguna, una de las grandes terapias es reír. Cuando usted va a ver un stand-up comedy, cuando usted vea un cuenta chistes a una persona de estas que tiene unas rutinas ya preparadas y todo lo demás, en donde habla de una serie de temas de una óptica tan renovada, eso sin duda alguna nos saca del estar enfocados únicamente en ese problema, en esa situación. Y es dentro de esos contextos, reír, llorar, hablar, enojarnos, etcétera, etcétera, en donde realmente nosotros activamos esa válvula que hace que la presión salga de nosotros y haya para nosotros bienestar. Haga algo que disfrute. Este es un gran consejo. Un pasatiempo puede ayudarle a relajarse. Es un trabajo voluntario. El trabajo voluntario o el trabajo de ayudar a otras personas puede ser un poderoso liberador del estrés. Yo no sé si ustedes sabían que una de las grandes terapias, cuando una persona está en depresión, por ejemplo, es llevarla para que haga un trabajo con comunidades. Y cuando está trabajando con otras personas, en primer lugar, la persona se da cuenta por sí misma, sin que nadie se lo diga, que hay otras personas que están viviendo unos niveles todavía más terribles, situaciones muchísimo peores que las que la persona está pasando. Lo que pasa es que la persona no tenía antes la capacidad de identificar eso porque estaba ensimismada, estaba encerrada dentro de su pensamiento y dentro de su percepción. Pero el poder salir de ahí es absolutamente liberado. Aprenda maneras de relajar el cuerpo. Esto también es importante. Incluir ejercicios de respiración, ejercicios de relajación muscular, masajes, aromaterapia, yoga, ejercicios de relajación como Tai Chi o Qigong. Todo este tipo de cosas hace de alguna manera también que se libere esa válvula que hace que la presión salga y por supuesto los niveles de estrés bajen de una manera o de estrés bajen muchísimo. Y finalmente, concéntrese en el presente. El pasado ya pasó y no lo puedes cambiar. El futuro no ha llegado y es una necesidad estar pensando enfocado solamente en el futuro cuando lo que tenemos que entender es que ahora, lo que yo hago ahora, establece el fundamento para lo que va a venir. ¿Quieres hacer una buena lectura acerca del futuro? Mi pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy? Porque lo que sembraste ayer es lo que estás recogiendo hoy. Y lo que siembres hoy es lo que recogerás mañana. La mejor manera de leer el futuro es verificando qué tipo de semilla estoy sembrando hoy. ¿Es buena semilla? ¿Es en buen campo, en buena tierra? ¿La estoy regando, la estoy abonando, etcétera, etcétera? Eso va a traerme una cosecha
fantástica. Y eso me va a permitir, de hecho, también ver el futuro con una esperanza absolutamente maravillosa. Miremos algunos consejos para el manejo del estrés. Uno, establezcamos prioridades. Prioridades correctas. Decidir qué cosas debo hacer, qué cosas pueden esperar, aprender a decir no a algunas tareas nuevas, si es que estamos supremamente abrumados. Eso es clave, eso es muy clave para que nosotros eh, aprendamos realmente. Yo a esto le llamo el tirano de lo urgente. Muchas cosas son urgentes, pero no estamos todo el tiempo para apagar incendios, que no somos bomberos, claramente no. Tenemos que establecer, este es el balance entre lo urgente y lo importante. Yo debo dar lugar a lo importante en mi vida. Mis prioridades giran primero con relación a lo importante. Luego viene la parte urgente. Si en el proceso yo puedo ir dándole prioridad a lo importante, solucionar algunas cosas urgentes, es maravilloso y lo podemos hacer. Pero no permitas que el tirano de lo urgente ocasione estrés en tu vida. Número dos, manténgase en contacto con personas que pueden proporcionar apoyo emocional y de otra índole, apoyo espiritual, consejo, ayuda, los grupos de terapia, eso es maravilloso. Poder conocer a otras personas, conocer las patologías de otras personas, todo eso también nos ayuda. Tantos espejos que hay a nuestro alrededor de personas que están viviendo situaciones de pronto parecidas, de pronto en otros niveles más avanzados de estrés, eso nos va a ayudar a nosotros también a regularnos en muchas cosas. Pide ayuda a los amigos, a la familia, a la comunidad, a organizaciones religiosas para reducir el estrés. Eso es supremamente importante. Tres, tome tiempo para hacer actividades relajantes, como leer, por ejemplo, hacer yoga, jardinería, a las damas que, por ejemplo, les encanta. Yo sé que no solamente las damas. Por ejemplo, sé que hay muchos ancianos japoneses que ellos se centran, por ejemplo, en sacar adelante un bonsai y en no permitir que el bonsai crezca, en mantenerlo bien podado. Es un árbol, es decir, es una joya de la creación. Es un gran árbol, pero en pequeño. Es una cosa maravillosa. Todo este tipo de habilidades aporta de una manera maravillosa el tener la mente ocupada. Yo creo que ese es fundamentalmente el punto que resaltamos acá. Número cuatro, evitar presión obsesiva, pensar, perdón, evitar pensar obsesivamente en los problemas. Es que los problemas y cuando usted de pronto le da demasiado énfasis a los problemas, no se enfoque en el problema, enfóquense en la solución. En la solución. Hay esta necesidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo manejar esta cuestión de tal manera que esto se solucione? Y enfocarme en el problema no me va a traer realmente la solución. Enfocarme en la solución, eso es lo que realmente va a hacer que el contexto cambie. Entonces, también importante enfocarme en los logros que he alcanzado, no en aquellas cosas que aún no he conseguido. Es también poder mirar ese tipo de cosas y darle el reconocimiento. Esto lo he alcanzado. Esto está dentro de mi hoja de vida. Esto es maravilloso. Número 5, haga ejercicio con regularidad. Ya hablamos un poco de esto. Y número 6, si siente que está consumiendo drogas o alcohol para sobrellevar el estrés, porque es que algunas personas creen que de pronto ese paliativo les va a quitar esa oposición, esa opresión de encima. Si está teniendo pensamientos suicidas, acuda a un profesional de la salud emocional o llame a la línea nacional de prevención del suicidio. Hay que buscar ayuda. No somos el llanero solitario. Ninguna persona solitaria ha logrado realmente alcanzar su máximo potencial estando solo. Somos seres sociales y necesitamos de otros. Así que busquemos ayuda conveniente. Veo esta imagen y pienso en una persona que está empezando a meditar, que se está relajando. Yo me imagino que hay un aroma, una lavanda, una canela, no sé, algo por el estilo que hace que se tranquilicen sus sentidos. De pronto una música relajante. Eso ayuda muchísimo. Ojo, ejercicios de respiración.
el poder llevar a un estado de tranquilidad, a un estado alfa, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra respiración. Eso también nos aporta de una manera importantísima. Poder leer grandes libros. Este libro lo leí, El alquimista de Paulo Coelho, es extraordinario. Le recomiendo, le recomiendo, lea un buen libro. El doctor Carlos Jaramillo también escribió Antiestrés, paro, respiro, observo y reinicio. Ahí está claramente demarcado toda la pauta de terapia que él expone en su libro. Ojo, pintar nos saca del estrés. Ahora, les confieso algo, no todos tenemos la habilidad de pintar, pero pintar realmente nos ayuda. Tomar un curso de pintura, tómese un curso de pintura, siga las instrucciones. Eso le va a ayudar a plasmar muchísimas cosas, a tener un polo supremamente importante para poder regular el estrés. Tocar un instrumento musical, uy, la música produce felicidad de una manera increíble. Si usted toca el piano, si toca la guitarra, si toca las maracas, si toca la guacharaca, toque algún instrumento, métase a estudiar algún instrumento. ¿Qué tal un instrumento de viento, un saxo tenor? Maravilloso, maravilloso. Poder de pronto descubrir un talento oculto que jamás pensamos tener, pero que ciertamente estamos teniendo, pues es maravilloso. Armar una Estralandia. Ustedes no se imaginan esta terapia. A los niños les compramos rompecabezas y los niños empiezan a armar las piezas y ya identifican esta pieza por su forma, va con esta y con la otra y toman en consideración la pieza que tienen que armar y terminan armando la cuestión y empiezan a desarrollar concentración, atención, lateralidad, bueno, una cantidad de cosas. Todo lo que tiene que ver con motricidad fina y demás. Pero adultos armando estralandias, por ejemplo, o arreglando transistores, o desarmando motores, o arreglando la cafetera, lo que sea. Todo este tipo de cosas nos ayuda de una manera extraordinaria. Cocinar, oh, por favor, por favor. Lavar loza, para mí, y cocinar es una terapia. Es una terapia. Eso es maravilloso. Entonces, cocine, siéntese, siga una receta o coloque en su computador al chef que le está diciendo, haga esto, corte esto de esta manera, tenga cuidado con, etcétera, etcétera. Todo eso hace que sea una cosa maravillosa. Además que de eso se obtiene un resultado y que ese resultado final, lo que va a producir es que usted termine por consumir los alimentos que preparó. Y usted va a poder decir, es extraordinario esto que he preparado, ¿no? Siga las medidas, siga instrucciones. Estudiar, estudiar, tomar un diplomado, inscribirse para aprender un idioma nuevo. Estamos en la época del auge de las inteligencias artificiales. Hay tanto que aprender. Uno de los grandes diferenciales que yo veo entre mi generación y la generación de chicos de ahora, por ejemplo, es el hecho de que a nosotros nos tocó mucho más fácil, muchísimo más fácil. Porque la baraja de opciones en nuestra época no era tan nutrida como los chicos de ahora. Ahora un chico está en su adolescencia, en esa etapa de la vida en donde empieza a decir, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué talentos tengo? Y la baraja de opciones está abierta, pero de una forma impresionante. Es más complicado para la generación de nuestros hijos que ellos se encuentren realmente el lugar indicado para ellos a través del cual ellos pueden autosostenerse y hacer sostenible su proyecto de vida, su familia, lo que sea, que para nosotros fue mucho más sencillo porque eran mucho menos opciones. Pero hoy en día, con el desarrollo que hemos alcanzado a nivel de información, a nivel tecnológico, sin duda alguna, una de las grandes demandas es estudiar, es prepararnos, es mantenernos informados, porque estando informados vamos también a tener esa válvula.
de escape de tensión totalmente activada. En últimas, duerma. Porque hay personas claramente que a la 1 de la mañana quedan en vela y lo que hacen es prender el televisor y se levantan ya cansados, se levantan tensionados, nada solucionaron, al contrario, perdieron horas valiosísimas de sueño, de descanso, y ahora tienen que salir a afrontar todos los desafíos y retos que les plantea la vida. Por eso la invitación es a que en últimas también usted se pueda dar una siesta maravillosa. Eso trae sin duda alguna alivio al estrés.